Bienvenidos amigos a esta nueva edición de Instantáneas. Hoy contamos con la presencia de una persona de nuestra ciudad de Armstrong realmente multifacética, porque ha recorrido en su trayectoria numerosos núcleos temáticos muy importantes como la Federación Agraria, la militancia política, el periodismo y bueno, numerosos aspectos que vamos a ir recorriendo. Bienvenido Leonardo Giudici. Bueno, te agradezco la invitación. Es un placer estar en este tipo de programas donde se puede mezclar lo personal, lo afectivo con las manifestaciones sociales, ¿no? Y bueno, tengo cierta vena periodística, hemos compartido con vos en algún programa Mesa 7, que fue uno de los programas que yo más quiero porque hicimos un formato nuevo. Se le ocurrió a Osvaldo Case el formato y salieron programas que para mi gusto fueron excepcionales. Creo que fueron 2 años. En el primer año estuve solo con la co-conducción de algunos compañeros y en el segundo año incorporamos una mesa de bar en Mesa 7 con Juan Pablo Abraham. Bueno. Vamos a retomarlo esto, vamos a hacer primero unos anuncios y vamos a arrancar con este comentario que decíamos de Mesa 7, muy interesante. Bueno. Vamos con nuestros anunciantes, a los cuales agradecemos, así como también a la Municipalidad por prestarnos aquí el lugar tan hermoso del Museo Histórico Municipal, y después volvemos con Instantáneas con Leonardo Giudici. Crucianelli Sociedad Anónima, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 461044. Plastron SRL, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 462430. Plastron SRL. Osvaldo Luis Santilli e Hijos, Avenida Alberdi 1629, Telefax 46 1180, 46 1080. Farmacia Pagura Vantage, Graciela Pagura, farmacéutica, Roldán 1677. MC Muebles, Fischer 580, teléfono 46 29 22. www.mcmueblesweb.com.ar. Arcemet, servicios metalúrgicos, área industrial, lote número 20, teléfono 490348. Implementos agrícolas Cele, calle Pública 1656, teléfono 461452. José Bucolini, Sociedad Anónima, Flotron 1347, teléfono 461101. Supermercado Gatti, siempre junto a usted, Roldán 1657, teléfono 460213. Termoplast SRL, industria termoplástica, equipamientos porcinos. Carnicería La Nueva Argentina, de Luis Rinaudo y familia,
San Luis 622. De Grande Sociedad Anónima. Ruta 9, kilómetro 397. Armstrong. Marmolería Armstrong. Mármoles y granitos nacionales e importados. Paseo Presidente Perón 1453, 46 1425. Seguimos con instantáneas y aquí con Leo vamos a retomar el tema que decías de Mesa 7, ya que sacaste este tema al comienzo, podemos a lo mejor retomarlo y bueno, ¿qué significó allí Mesa 7 para ustedes y también para la ciudad? Porque creo que fue también, coincidió con un momento histórico-político muy especial, ¿no es cierto? Ese programa. Sí, coincidió de una manera no buscada, pero coincidió con el recambio político que hubo en Armstrong, digamos, después de tanto tiempo. Fernando Fischer, después de 20 y pico de años, perdió las elecciones con Pablo Verdecchia y fue durante todo ese proceso preelectoral donde desarrollábamos ese primer año Mesa 7. Mesa 7 tenía un coordinador, digamos, y una producción. La producción la hacía Arminia. Ajá. Y yo era un poco el coordinador de una mesa donde se iban rotando personas y había siempre personajes invitados, tocándose diferentes temas. Nunca dejando de lado el humor, pero siempre siendo preciso, inclusive con contrapuntos muy importantes que hubo. Era una especie de caja de resonancia de temas muy fuertes de aquí de la ciudad, ¿no? Sí. Y vos fuiste partícipe de uno de ellos. Sí, yo recuerdo realmente con mucha, de un modo muy vivo y con mucha gratitud también, porque realmente más allá de que las preguntas que me hicieron fueron a quemar ropa, digamos, y salieron temas verdaderamente muy fuertes. Imagínate para un sacerdote en ese momento hablar del tema del celibato, hablar del tema de cómo había sido la relación allí con la plana política de la ciudad, o sea, realmente preguntas muy precisas, muy filosas, digamos así, pero muy bien intencionadas, por otro lado, porque eran muy francas, de una manera muy transparente, lo preguntaban, no había, digamos, mala intención, sino sobre todo ganas de conocer, a lo mejor cosas muy fuertes, ¿no? Está bien, pero bueno, yo creo que eso marcó también un hito en la ciudad, y después el segundo año ya fue... se incorporó, digamos, una mesa, un mostrador, tipo como tenía en su época Gerardo Sofovich con el preso. Bueno, claro. Ese papel del que está detrás del mostrador lo cumplía muy bien Juan Pablo Albán, que ahora se nos fue a México. Y realmente, digamos, le dimos otra beta. Si bien se seguía hablando de política, inclusive fue mucho más polémico, porque la participación del personaje, un poco en broma y un poco en serio, desencadenaba hechos que hacían a la actualidad, ¿no es cierto? Bueno, y después se fue terminando y después ese segundo año ya después yo entré en otra etapa de mi vida donde me metí en una candidatura política que también causó bastante revuelo en Armstrong. Claro. Y siguiendo con el Mesa 7, yo lo que sí recuerdo es que era permanente el comentario en la gente. O sea, el tema que se trataba en Mesa 7 era tema de conversación en la calle de la semana. Realmente tenía mucha repercusión y verdaderamente provocaba, creo yo, un influjo en la mente, digamos, de la gente, en la conciencia social, digamos, muy fuerte. Realmente fue muy fuerte el influjo de mente de ese programa. Eso es para festejar. Pero vamos un poquito más atrás en la historia, porque claro, eso empezó mucho antes, ¿no? En tu vida. Y vamos a las instantáneas, que por eso tenemos aquí tantas fotos y tan interesantes. Me gustaría que me cuentes un poco, porque aquí hay varias que tienen que ver con Federación Agraria y me gustaría que vos me vayas incluso ordenando un poquito las fotos, que me cuentes un poco. Fíjate. Sí, vamos a ordenarla. Aquí tenés más también, pero vamos de a poco, como vos ya quieras ir desarrollando. Sí, vamos a empezar con mi vinculación a Federación Agraria. A ver. Estas son dos fotos del mismo acto. Esta foto es cuando yo ingresé, mi primera etapa de mi vida estuvo vinculada a la ingeniería. Ajá. Yo estudié ingeniería civil, logré un título intermedio que es bachiller universitario en ciencias de la ingeniería. Ajá. Y en la medida que estudiaba trabajaba en un estudio de ingeniería, se llamaba ingeniería eléctrica, y era dibujante proyectista. Hacíamos planos de estaciones transformadoras, por lo menos en mi caso. Eso duró hasta después de la Guerra de Malvinas, donde la gran crisis hizo que quedara desocupado. Claro. Por las vinculaciones de mi padre, entro a Federación Agraria.
como empleado de la cooperativa de seguros. En la cooperativa de seguros, enseguida, por mi formación política y por mi inquietud social y de necesidad de participar, ya fui convocado por los 2 delegados del personal a participar en lo que era el sindicato. No podía entrar a las elecciones porque no tenía la antigüedad necesaria. Pero eso me llevó a encarar otro aspecto, que era que se renovaba. Federación Agraria tenía por intermedio de Volando una figura que es muy importante, que es la cogestión obrera administrativa, empresaria obrera, Ajá. donde un miembro del personal, que en este caso votaba todo el país, de las compañías de seguro, te digo, ¿no? Sí, sí, sí. De las cooperativas. Ellos le decían entidades de previsión, que es el correcto número, porque eran cooperativas, fundadas cuando nació la Federación Agraria. La figura del cogestor obrero empresario era la participación de los empleados en el directorio de la compañía. Volando le daba mucha importancia a ese tipo de cosas, y fue él el que impulsó. Bueno, se renovaba eran 2 cogestores, se renovaba la institución, creo que era cada 2 años, y eso me permitió presentarme, y gané, junto con otro compañero que ahora actualmente es abogado, pero es abogado de viejo, ¿no? Claro, se recibió más grande. Terminó su secundario a los 50 años y después se recibió de abogado. Mira qué lindo. Hace mucho que no lo veo al compañero. Y bueno, fue una etapa muy linda, pero llegó un momento que mi padre se jubilaba, necesitaba a alguien que lo reemplazara acá en Armstrong, en la tarea que él realizaba. La tarea que realizábamos en ese momento era una tarea doble, porque mi padre era organizador de la compañía de seguro, pero también era como un dirigente gremial que colaboraba de manera importante con la estructura política gremial que tenía Humberto Volando. Claro. Bueno, yo pasé a ocupar ese papel, entonces había toda una función de trabajo, de recorrer toda una zona, que todavía la estoy haciendo, ¿no? Pero con el agregado de que también participaba en la actividad gremial de todas las filiales de Federación Agraria en llevar adelante todo este proceso. O sea, tenía un roce enorme, ¿no? Totalmente. Claro. Y bueno, eso llevó que era una época también de lucha, porque esto fue ya a partir del año 88. Si nos remontamos al 88 ya era el final de Alfonsín y el principio de Menem. Pero la situación económica y social en esa época de lo que denominamos el campo, que a mí no me gusta utilizar el campo, porque el campo puede ser un campesino de Santiago del Estero, puede ser un pequeño arrendatario de Armstrong, un gran propietario y un terrateniente de la sociedad rural. Todo en la misma bolsa. Para mí no es lo mismo. Claro. Bueno, eso me fue dando participación y sobre todo empezaron los primeros piquetes. El piquete tiene una connotación gremial que viene de años A y significaba estar en la puerta de algún lugar, de una fábrica o recorriendo los campos para evitar de que algunos no adhirieran a la huelga, es decir, una manera de presionar a compañeros que no hacían huelga. Y acá nosotros fueron, antes que se popularizara esto a nivel, digamos, nacional, era una práctica común. Yo releyendo los años 57, 58, 59, las actas de la Federación Agraria se organizaban en piquete para un paro agropecuario, que significaba no vender hacienda, por ejemplo, entonces recorrían los campos para evitar que cargaran que el obrero estuviera trabajando. Sí, sí, sí. Y que al ser la Federación Agraria una entidad, digamos, de pequeños campesinos, pero también empresarios, querían mandar sus jaulas de hacienda y bueno, entonces no lo permitía. Entonces eso se llevó a manifestaciones muy importantes que se realizaron acá en el cruce acá de la Ruta 9 y 178, ese emblemático cruce. Sí, sí. Bueno, ese fue uno de los, luego ya un poco más adelante, fue el cruce donde estuvo casi el día anterior Mariano Echaguibel, que después yendo para Maciel se mata. Se mata justo un 15 de agosto, que es el aniversario de la Federación Agraria. Yo dije, y pienso aún hoy, de que ese día la Federación Agraria como tal y como defensora de los pequeños y medianos arrendatarios y de los pequeños y medianos productores, con esa filosofía de lucha gremial, de lucha más vinculada al proletariado, se terminó. Después, ¿vos decís que cambió de impronta después de eso? Cambió de impronta en el sentido de que cambió de impronta también el productor agropecuario. Fue cambiando, se fueron haciendo
eran propietarios, se fueron haciendo empresarios digamos, arrendando campos, claro, y todo lo demás. La tecnología y la siembra directa fue cambiando también la mentalidad, se fueron instruyendo más y empezó a haber más coincidencia con otros sectores con los cuales antes estábamos muy enfrentados. Era impensable que un presidente de la Federación Agraria estuviera sentado al lado siquiera de un presidente de la sociedad rural. claro. Había presidentes anteriores de la Federación Agraria que decían que antes de dar la mano a un presidente de la sociedad rural, me corto la mano. Mirá vos. Expresiones, Claro. por supuesto. O sea que ya desde esa época, digamos, todo lo que era el espíritu de esa lucha que vos decías que estaba antes, un poco como que se negoció, se perdió un poco, ¿no? Se perdió un poco en el sentido también de que los 2 años de la alianza bajaron el tono de la protesta, y también tenía que ver el tema del tipo de cambio. El 1 a 1 de Cavallo, el famoso 1 a 1 de Cavallo que produjo tanto desastre, yo creo que en el sector donde más impactó fue en el productor agropecuario. Porque si bien no había retenciones, los insumos, todos en dólares, y sus ingresos, todos en dólares, al ser 1 a 1, no había casi rentabilidad en el campo. Entonces esto produjo hechos como concentraciones, como esta foto. ¿Dónde es esto, Leo? Esto es el mismo cruce. El mismo cruce de 178 Sí, sí, sí. y 9. Sí, yo ahora no tengo la correlatividad, digamos, histórica de en qué momento se produjo ese hecho. Ajá. Yo estimo que eso está vinculado al más grande, que fue el 15 de agosto del 94, que terminó en esos momentos. Fue un momento de mucha publicidad. Fue la primera vez que publicitariamente Buenos Aires se preocupó por el tema. Mira. Yo te cuento, empezó el paro. Esto fue cerca del 17 de agosto, bueno, el 15, fueron 10 días, habrán empezado el 10, el 12 de agosto, empezó una noche. A la mañana, los teléfonos de todas las radios de Capital Federal y de todas las productoras de televisión estaban tratando de ver qué había pasado en el cruce de Armstrong. Por una nota que había salido en la Capital temprano, pero fue la primera vez donde el periodismo, digamos, porteño, que después fue tan evidente su participación en la circunstancia de la 125, que se preocupó por nosotros. Bueno, y pidiendo precisiones, bueno, vino Canal 3, vino Canal 5, pero era de una magnitud más local y no tenía una repercusión política ni de respuesta política, no aparecía ningún dirigente político a ver lo que pasaba. Y bueno, y con amenazas. Por ejemplo, yo recuerdo haberlo acompañado a Mariano Echaguibel durante todo el día para tratar de que los piquetes no fueran tan duros, porque había amenazas por parte de Felipe Solá. Soy testigo en la oficina mía. Me termina de hablar Felipe Solá y me dice que manda a Gendarmería. O nos llamaban de Federación Agraria diciendo el superintendente de Seguro de la Nación, que era Alberto Fernández, el que luego fue jefe de gabinete, dice, acaba de mandar una inspección a la compañía de seguro. Digamos, eran aprietes. Claro, muy importante. Muy importante. Entonces con Mariano lo acompañé en toda una trayectoria para tratar de evitar el paso de los camiones por el cruce, porque estaba muy álgido el tema. Claro. Se hizo una reunión con el jefe de policía de la provincia en mi oficina, no me dejaron participar en la reunión. Y a raíz de eso, bueno, se ve que se pactaron una situación y empezamos a dar vueltas por toda la zona hasta Arequito para poder desviar los camiones que venían de Córdoba. O sea que ya en aquella época se produjo un movimiento muy fuerte, vos decís, sin tanto tinte político, pero de un signo completamente diferente al que se dio después, entonces. Sí, yo considero que sí. Y entonces, a partir de allí, digamos, tu lucha, vamos a decir, tu participación en esa lucha no tuvo representación, o sea, digamos, empezó a cambiar un poco el signo y vos te sentiste un poco más fuera de ese reclamo, digamos. Sí, porque inclusive después de eso y del cambio de gobierno, prácticamente del año 2000, con el desastre del 2001 hasta lo que fue la lucha esta de la 125, no hubo más participación ni movimiento. Y hubo un hecho fundamental que fue la participación política tanto de Bolando, que se retira de la Federación Agraria para ser diputado nacional, el ingreso de Boneto como presidente de la Federación Agraria, pero su participación en política con Usandizaga como candidato a vicegobernador. Entonces entra la política ya partidaria fuerte dentro de la institución, y eso va llevando con la crisis económica a la quiebra de las dos empresas de seguro que tenía
una sociedad anónima y una cooperativa que tenía Federación Agraria. Claro. ¿Y dónde queda, digamos, quién toma hoy la bandera esa, Leo, de esa lucha que vos tuviste en su momento? Bueno, esto es muy incipiente, ¿no? Yo también no podía seguir participando porque no tenía más trabajo. Claro. Entonces nuestro trabajo era con otra compañía de seguro y yo no podía decirle a San Cristóbal, No, claro. perdón que utilice, Sí, te entiendo. pero a mi nueva empresa de que tenía que salir Claro. era imposible y riesgoso. Hay ahora una división muy fuerte dentro de la Federación Agraria. Yo diría que hay tres grupos. Ujú. Tres grupos. Uno que son muchachos jóvenes que han fundado FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas, que están haciendo una planta acá muy importante, acá en Armstrong, Ajá. que están vinculados de alguna manera al Ministerio de Agricultura a nivel nacional. Hay otra agrupación que se llama, esta no recuerdo el nombre, que está, bueno, que el dirigente es Pedro Peretti, que es de Máximo Paz, que era la mano derecha de Bussi, pero ahora hay un problema de índole política. Lo que se está visualizando es si volvemos a hacer actividad gremial al margen del gobierno que tenemos. Esa es la crítica que hace esta gente. Claro. Que hay que volver a hacer actividad gremial y tratar de negociar, no la postura abierta y definida que tiene Bussi. De ir frontalmente, digamos. De ir frontalmente y con la mesa de enlace, que sabemos todo. Bueno, Bussi prometió que no va, en septiembre deja la presidencia de Federación Agraria, entonces hay una lucha muy fuerte por la sucesión. Hay muchas líneas en este momento. Entonces. Muchas líneas. Claro. Como verás, yo no participo, pero estoy informado. Totalmente informado. Sí. Y respecto de eso, Leo, me interesa que vos, sé que este es un tema muy álgido en nuestra zona, que se ha discutido mucho, incluso creo que ha habido en su momento una efervescencia muy importante, y también creo que, viste, como la ola va y viene, ¿no? La gente en su momento, viste, hubo mucho fervor social, vamos a decir, incluso me refiero a la ciudad de Armstrong, y después del tiempo como una especie de decepción por lo ocurrido, viste, como que los personajes fueron teniendo otra postura y se vio otra realidad de lo que fue la 125 y todo lo que fue el tema del cruce y todo lo que fue Armstrong en ese momento. ¿Qué saldo te dejó ese momento de la 125? Me refiero a nuestra zona concretamente. Bueno, yo tuve problemas con algunos dirigentes, tanto gremiales como políticos, que cuestionaron mi no participación. Yo lo hacía por dos motivos. Uno, ideológicamente gremial y lo que yo pensaba que debía hacer la federación, y otro político porque yo tenía mi simpatía por lo que era el gobierno nacional. Ajá. Que aún la sigo manteniendo. Uh-huh. Yo creo que hubo errores, hubo una exposición muy fuerte del ex intendente, que eso le costó también políticamente cuando hubo elecciones, porque digamos, Armstrong es muy particular porque tiene todo el fervor que vos decías, estaba centralizado en los productores agropecuarios, en la clase media de Armstrong, en los comerciantes de Armstrong, pero yo no sé si estaba tan difundido en lo que eran los trabajadores metalúrgicos, por ejemplo. Ajá. Hubo una división ahí en los trabajadores metalúrgicos muy importante, pero el sector mayoritario que estaba en la UON se mantuvo firme en su postura. El otro, ¿te acordás que hizo un corte sí, en la 15. Un contracorte en la 15, uh-huh. Bueno. Eso también yo creo que produjo algo que no se visualizó en la gente. Yo tengo la obligación de dar todo, de dar todas las... Por eso te pregunto. Entonces quedó tapado esa bronca que tenían muchos trabajadores metalúrgicos que me venían y me decían que los que estaban pasando la más mal eran ellos. Que cuando iban al almacén no había... Estaban desabastecidos, que esta era una lucha y que se sentían de que como peronista el gobierno municipal no lo estaba defendiendo, que estaba defendiendo a un sector que está bien, el sector de la producción, la industria y el comercio, de lo que vivimos todos, pero que estaba olvidando el papel de ellos. Yo creo que eso también influyó en la política, porque después, cuando llega el momento de las elecciones, la gente no vota de acuerdo a la postura política que tuvo cada uno en un conflicto, vota por sus convicciones más bien políticas. Entonces, todos los productores agropecuarios que a lo mejor apoyaban la postura del intendente, lo votaron a Pablo. Eso se notó a la noche, las mismas personas que estaban en el cruce con él estaban festejando en el Comité Radical. Es un dato, yo no estoy haciendo acá
juicio de valor. No se trata de eso. Es una mirada, digamos, por eso te la pido, porque como Claro. viste, digamos, ese momento tan fuerte, ¿no? Sí, fue un momento muy fuerte, de mucha división en Amsterdam, había que tener mucho cuidado en hablar, inclusive hoy sigue siendo... Por eso te pregunto, es una cuestión que todavía es álgida, realmente. Es álgida, sí, porque por ejemplo, este hecho de la aparición de Guido, el nieto de Estela de Carlotto. A mí me hicieron una entrevista hace 2 o 3 días por radio, Jorge Oliva me la hizo. Porque yo no sabía que había comentarios en las redes sociales negativos, que como que esto fue armado por el gobierno nacional para tapar el default de los buitres, o que esto es una maniobra propagandística y que esto estaba organizado. A mí me cayó realmente muy mal. Eso quiere decir que todavía hay posturas enfrentadas donde no se razona, y otra de las críticas, que también puede ser cierta, que el gobierno utilizó este hecho para políticamente, que también puede ser válido, sí, esa crítica. Pero yo creo que lo más importante que acá es la aparición de este chico y la posibilidad de que este chico aparecido y el rol que está tomando sea el que produzca un nivel de conciencia en todos estos jóvenes que no están, en ir a hacerse su ADN. Seguramente, socialmente ha producido un... Bueno, me fui a un costado, pero tiene que ver con... No, totalmente. Tenemos que hacer ahora un cortecito, Leo, bueno, pero realmente, es decir, yo te hago estas preguntas y sé que nos metemos en terrenos sí, difíciles, porque bueno, digamos, yo estoy muy vinculado a la comunidad de Armstrong, pero digamos, mientras uno lo hace desde el respeto, vamos a decir así, uno lo que hace es proponer... se puede coincidir, se puede no coincidir, digamos, pero uno lo dice francamente, y además, viste, todas estas cosas que, como decía, la aparición de Guido, o este tema de la 125, o las cuestiones de los cruces, o las cuestiones de las elecciones, no pueden no tener un tinte político, porque son unas cuestiones, digamos, que tienen en sí mismas, tienen una consecuencia, un ingrediente político, digamos. Lo interesante es que uno lo pueda transmitir con libertad, con respeto y con disenso, con la posibilidad de decir, mira, este piensa así, este mira así, y, digamos, y hacerlo con esa franqueza respetuosa, digamos, y que un poco el estilo del programa es ese, ¿es cierto? Que uno se puede expresar con libertad y a la vez que lo puede compartir desde casa, toma y dice, bueno, mira, esto me ilumina, esto pienso así, esto me distancio de esto, coincido en aquello, digamos, y creo que es un poco la esencia de una convivencia social pacífica y enriquecedora, porque si no, digamos, es cuestión de cortarnos el pensamiento unos con otros, y en realidad lo que hay que hacer es enriquecerlo y hacerlo crecer, ¿no? Vamos a un cortecito y después volvemos con esta interesante charla con Leonardo Giudici. Crucianelli Sociedad Anónima. Ruta Nacional número 9, kilómetro 397. Teléfono 461044. Plastron SRL. Ruta Nacional número 9, kilómetro 397. Teléfono 462430. Plastron SRL. Osvaldo Luis Santilli e Hijos. Avenida Alberdi 1629. Telefax 46 1180 46 1080. Farmacia Pagura Vantage. Graciela Pagura. Farmacéutica. Roldán 1677. MC Muebles. Fischer 580. Teléfono 46 29 22. www.mcmueblesweb.com.ar. Arcemet. Servicios metalúrgicos. Área industrial. Lote número 20. Teléfono 490348. Implementos Agrícolas Cele. Calle Pública 1656. Teléfono 461452. José Bucolini, Sociedad Anónima. Flotron 1347. Teléfono 461101. Supermercado Gatti. Siempre junto a usted. Roldán 1657. Teléfono 460213. Termoplast SRL. Industria termoplástica. Equipamientos porcinos. Carnicería La Nueva Argentina. De Luis Rinaudo y familia. San Luis 622.
De Grande Sociedad Anónima. Ruta 9, kilómetro 397. Armstrong. Marmolería Armstrong. Mármoles y granitos nacionales e importados. Paseo Presidente Perón 1453, 46 1425. Continuamos en Instantáneas con Leo Giudici y realmente recorriendo terrenos difíciles, álgidos, pero interesantes y también con el respeto que decíamos. Leo, mira, acá tengo ejemplares de La Voz de Armstrong y bueno, me gustaría que vos me cuentes un poco algo de ese rol historiador tuyo, esa beta, digamos, investigadora. Bueno, mira, yo me llamo Leonardo Ramón José. Mira. Después la costumbre hizo que fuera Leo. Leonardo es el nombre de mi padre, Ramón de mi abuelo materno y José de mi abuelo paterno. Mi abuelo Ramón vivía, fue administrador durante 50 años en la estancia más antigua del departamento de Belgrano, que se llamaba antiguamente La Victoria, luego San Guillermo, pasó después por lo que la gente decía la estancia de Marentes, y actualmente los dueños son de la ciudad de Las Rosas, de Petris. Allí nació mi madre, y el dueño de la estancia era un aristócrata porteño, de raigambre vinculada por la rama paterna por ejemplo, a un personaje que fue fusilado junto a Liniers, era bisnieto, Mira. Aquí en Cruz Alta. Y la única vez que yo fui a la casa de él a Buenos Aires, habré tenido 10 años, él me dijo, yo ya tenía una inclinación por la historia, me mostró una carta de San Martín, de puño y letra. Ah, bueno. Que a mí me produjo una emoción. ¿Qué te Yo parece? tenía 10 años y que justo en esa época también tenía una profesora, que era una maestra en la escuela, que después fue profesora también, que fue Gladys de Croppi, que a mí me hizo... Bueno, era una materia que a mí me encantaba, me gustaba, ya en la primaria. Un personaje aquí de Armstrong, Un personaje de Armstrong Sí. y una persona que manejaba toda una concepción de la historiografía que yo le llamo más bien liberal, más bien de Halperin Dongui, de José Luis Romero, digamos, una historia digamos un poquito más oficial. Historia oficial. Y después, en sexto grado, Lina Testa, que me dio la posibilidad, Lina Testa era la esposa de un médico muy famoso de Armstrong, doctor Testa, que fue director del hospital, que no tuvieron hijos, y entonces luego de ir a la escuela a la tarde, a la mañana, todas las mañanas, ella nos recibía como hijos en su casa. Y ella me vinculó a lo que fue, la corriente más federal. Ajá. Los caudillos, el folclore vinculado a ese punto de vista. Entonces pude ver la otra vena. Pero después, bueno, el secundario también fue particularmente de historia. Pero mi carrera no fue hacia la historia, no. ¿Pero te gustaba? Me gustaba, sí, Claro. fue a la ingeniería y siempre me siguió gustando. Y a partir de ese momento, como me gustaba la historia, los libros sobre historia que fui comprando, hoy deben ser 2.000 o 3.000 libros que tengo, repartidos por todos lados. Eso fue haciendo de que, inclusive que me gustaba la historia regional y local. Debo tener 30, 40, 50 libros de historias de pueblos. Mira. De la zona. Y después surgió, y siempre lo hice eso mientras desarrollaba todas las demás tareas. Es un hobby, algo muy particular tuyo, el ser lector. Y de la historia en particular. Siempre fui muy lector. Me acuerdo que tuve una hepatitis cuando tenía 10 años. Me leí una colección completa y el médico le pidió a mi madre que no me dejó leer más. Después de 20 días, porque dice que estaba estresado y agotado. Porque yo estaba en cama y leía, y me hacía mal por la evolución de la hepatitis. Pero me leí una colección completa. Bueno, eso fue avanzando, y bueno, después en Armstrong, con el tema de la maratona Delfo Cabrera, se me ocurrió a mí, habría que hacer algún homenaje, y tenía algunos elementos. Y también hacía un tiempo que coleccionaba fotos junto con Jacinto Suez. Jacinto Suez es un personaje
que hoy no podría ser un programa como este, pero 20 años atrás hubiera sido una entrevista de esas excepcionales, ¿no? Con una vida social y política extraordinaria. Hoy está aquí en el geriátrico, conoce poco, está muy deteriorado, pero él juntaba fotos por todo el pueblo, le encantaban las fotos, me las llevaba, era un modo de vida de él también, yo le pagaba a lo mejor la reproducción, me quedaba con una foto, él se quedaba con el negativo, y después con ese negativo él se armaba su álbum y algunas personas se las vendían las fotos. Mirá vos. Fuimos armando todo un archivo, entonces junté las dos cosas, mi vocación periodística, más algunas cartas a correo de lectores que yo había mandado y que habían tenido éxito, una sobre Delfo Cabrera al diario Clarín, otra sobre fútbol de pueblo al diario Clarín. Bueno, son material que yo me olvidé de dárselo, traerlo para aportar, ¿no? Qué bueno. Eso me fue dando la posibilidad de que diciendo, bueno, lo que escribo parece que tiene repercusión, porque si después también unos artículos sobre el Che Guevara que hice en radio, en página 12, en Rosario 12, que me los publicaron. Entonces yo vi y digo, bueno, tengo los elementos, tengo el conocimiento histórico, tengo las fotos, ¿por qué no hacer un periodismo histórico en Armstrong, pero que incluya también lo social, donde los protagonistas no sean lo de siempre cuando se escribe un libro, si el presidente de la comuna fue tal, el presidente fue tal, sino lo cotidiano y lo social de Armstrong. Y lo importante que es el fútbol también en Armstrong. Jacinto, como ex jugador de fútbol, la mayor colección era de fútbol. Y pudimos reconstruir casi, yo diría que si nos juntáramos con lo que hizo Daró sobre fútbol, está toda la historia del fútbol de Armstrong, de las primeras épocas. Impresionante. Bueno, y eso fue el origen de la primera revista, que no pude sacarla cuando fue esa maratón. Eso también me hizo vincularme con Cabrera, me hizo vincularme con un montón de gente que al ver la revista me dice, yo tengo para aportar. Y eso fue una retroalimentación, ¿no? Entonces recibí archivos que si no se hubieran perdido, o gente que me ha prestado la foto y que todavía tienen que ir hace 10 años, me la prestaron y la tengo guardada para devolver, ¿no? O sea, ¿esto lo guardas en tu casa, concretamente? No, en mi oficina. En tu oficina. Allí está el gran archivo, digamos. Sí, sí, porque mi esposa, que es licenciada en letras, también tiene su buena cantidad de libros. Y bueno, para evitar peleas por el espacio, nos peleábamos por estantes de la biblioteca, yo me fui llevando todo mi archivo, quedan todavía cosas, me fui llevando todo mi archivo a mi oficina. Mira. He logrado tener, y ordenándolo, todavía sigo ordenándolo, ¿no? Retomo el tema del fútbol. Me dijiste recién que la importancia del fútbol en Armstrong, y lo dijiste con un acento especial. Es decir, ¿cómo lo describirías? ¿Qué me dirías de todo, en base a todo lo que vos investigaste? Es decir, ¿qué notas especiales tiene Armstrong el fútbol? Bueno, mira, hay un tema que yo investigué y que charlé mucho y que yo no entendía bien, y que mi otro abuelo, ahora ya, el no vinculado digamos, a la historia oficial, digamos, este abuelo estaba vinculado a la historia social y política. Él fundó el primer sindicato de Armstrong y la primera biblioteca. Mira. La biblioteca Alberdi y el primer sindicato, que es el sindicato actual de oficios varios, eso en el año 1916. Mira. Y él me decía que había un grave problema entre porque no todos los que vinieron inmigrantes de afuera eran propietarios de tierra. Claro. Los propietarios de tierra vinieron en 1800 cuando se fundó Armstrong, pero luego ya de 1900 no había más tierra. Y entonces los que venían trabajaban de arrendatario, o los más pobres, o los que no querían irse al campo, en tareas vinculadas al campo, pero como peones rurales. Pero él me contaba de que el problema más grave que había era la división entre lo criollo, lo que yo llamo los que vinieron de adentro, y los que vinieron de afuera. Está bien. No se podía, no había manera posible de juntarlo. Eso. ¿Por qué eso, Leo? Porque había como una ¿Distancia racial? Distancia, yo no diría racial, sino de cultural. Cultural. Más bien cultural, porque después compartían algunas cosas, pero era, viste, esas expresiones, viste, hubo dos elementos que pudieron lograrlo. Un militante radical, pero muy vinculado a los movimientos sociales y muy vinculado a los anarquistas, viene, se instala en Armstrong, y como era radical, su apellido era, no me acuerdo ahora bien cómo era, estaba vinculado a un gobernador radical de Santa Fe que se llamaba Caballero. Ajá. Bueno, este hombre produce el acercamiento entre ambos dos. ¿Y sabés cuál fue la herramienta? El fútbol. Mira vos. ¿Y por qué fue el fútbol? ¿Y cómo yo adiviné que fue el fútbol? Porque tengo unos listados de los primeros... ¿Equipos? No, sí, equipos sí, tengo de los primeros equipos. Ajá.
donde coinciden los nombres de los jugadores con los que aportaban al sindicato. Tengo los recibos de cada uno de los pagos de la cuota sindical, que era rigurosa. Conté hasta 100 y pico de peones rurales, los recibos, coinciden con los jugadores de esos primeros equipos. Mirá vos. Entonces yo creo que eso fue produciendo toda una unidad, y el fútbol sirvió de eso. Y Armstrong siempre fue todos los clubes primogénitos fueron de esa época. Después, digamos, hubo etapas en que se perdía un poco el club más antiguo de Armstrong es Defensores, que tiene 2 fundaciones. En 1914 que se perdió todo, y después en 1931 cuando ese equipo decide fusionarse con otro de Armstrong que se llamaba Nacional, fundan el Armstrong, que también tiene vida efímera, y la gente que no estaba de acuerdo funda Defensor en el año 31. Y después en el 39 vienen los 2 equipos más antiguos, que son Norte y Norte y Huracán, que cumplieron 75 años ahora acá. Y otro fenómeno que hace que Armstrong sea muy importante es que Armstrong era muy localista, y si bien había equipos que participaban algunos años en la Liga Cañadense, lo más fuerte de Armstrong en los años 39, 44 y después la década más importante fue la Liga Independiente de Fútbol, donde a pesar de que eso produjo rivalidades que hasta el día de hoy en algunos octogenarios y cosas son irreconciliables. Eso produjo todo un desarrollo del fútbol donde participaban todos los jóvenes, porque no nos olvidemos que en esa época la única posible diversión era el cine, el fútbol y el baile. Yo siempre digo la trilogía cine, tango y fútbol. Mirá. O sea que tuvo el fútbol un rol social de unidad muy importante, y no puede no haber sido también, digamos, una cuestión también de salud social, digamos, el tema del fútbol, ¿no? Pues si la juventud estaba en el fútbol, evidentemente había una salud universal, digamos, que como que la actividad fundamental era sustancialmente sana, ¿no? Sí, inclusive era tal el grado de fanatismo que yo he charlado con jugadores que jugaron en esa época, ¿no? Hay gente que jugó en la Liga Independiente, que te decían que era tal el entusiasmo que se encontraban a la mañana del domingo y participaban, hacían como un picadito, comían juntos, comían liviano, porque después les podía tocar el primer partido como el último, porque se jugaba en un solo estadio. Mirá. Se jugaba a tiempo reducido y eran 3 o 4 partidos según ese año la cantidad de jugadores que habían. Y terminó todo con una pelea muy fuerte entre los 2 equipos más fuertes, que eran Mickey, que tenía un equipo fuerte, y Defensores. Bueno, eso produjo una pelea muy fuerte, inclusive fue un partido que con agresiones, con expulsados. Bueno. Ese campeonato lo gana Mickey, pero Defensores se enoja y se va a la Liga Cañadense. Así que el año 58 es el final de la Liga Independiente. Y aparte tenía a dirigentes sociales importantes de Armstrong en la comisión directiva de la Liga Independiente. Claro, o sea que ser dirigente de un club de fútbol era socialmente algo muy importante. Muy importante. Claro, porque tenía un influjo en algo que era sustancial, una actividad sustancial de la ciudad, ¿no es cierto? Sí. Leo, respecto también de este rol historiador, escuchándote a vos y por lo que me estás contando, viendo un poco lo de Delmo, por ahí, digamos, en general, Armstrong es un lugar donde se hace mucha historia, me parece. Es sobreabundante y me parece valiosísimo. Asimismo, uno detecta en las lecturas que hace o lo que uno va escuchando, una historia muy especial en Armstrong. Como que hay una cantidad de cuestiones, vamos a decir, únicas, ¿no? Yo no sé si eso es porque uno está acá, o vos que has recorrido la zona y has tenido roce con otras ciudades y otras historias, ves lo mismo. O sea, como que se juntan una cantidad de primero en esto, primero en aquello, pionero en esto, con tecnología de punta en aquello, sí. Liga Independiente, o sea, ves una cantidad de cuestiones muy vernáculas que decís, ¿es realmente tan especial la historia de Armstrong o es que uno, porque está metido un poco en ella, digamos, la ve tan especial? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que un 50% y un 50%. A ver. El 50% yo creo que en mayor o menor medida todos los pueblos lo tienen. Lo que pasa es que nadie hizo historia sobre eso. Claro. Ni nadie vinculó como vos estás vinculando ahora y como estamos vinculando
hechos sociales, con hechos políticos, con hechos culturales, con el fútbol como prenda de unidad. Armstrong tiene rica historia en eso porque Daró tomó también a historiadores locales. Los primeros historiadores locales son Roberto Lasaña, el padre de Roberto Lasaña hijo, y que fue también un pionero en la cooperativa, y la esposa de Clerión, que fue una maestra de la escuela 600, que hizo unos relatos. No tenían, eran más bien relatos orales y no tenían la correspondiente verificación, digamos, historiográfica, documentada. Documentos. Lo que hace Daró es tomar eso y va descartando lo que es cuestiones orales y le va agregando la documentación, y el trabajo que hizo es excepcional. Muy pocos pueblos tienen ese historiador. Claro. Y lo otro es el emprendimiento que existen en todas las comunidades, pero acá aparentemente se dio que cada dirigente se especializaba en determinadas cosas. Por ejemplo, la historia de la creación de la escuela es muy similar a la creación de la escuela en San Genaro, del secundario. Muy similar, porque mi esposa es de San Genaro, he tenido oportunidad de estar en fiestas donde... Entonces, profesores que aún viven dicen, bueno, si nos habremos encontrado con los de Armstrong, porque no le pagaban el sueldo, y entonces tenían 8 meses de sueldo y se juntaban en el Ministerio de la Nación, claro, en los años 50 a reclamar el sueldo. Y quiere decir que esa inquietud, pero vos fíjate que esa misma inquietud no estuvo en ningún pueblo del departamento de Belgrano, porque Armstrong tuvo su secundario, que fue privado, laico, no hubo posibilidad de una escuela religiosa. Hubo donde actualmente yo vivo, se fue donada una manzana para que popularmente quedó como en la historia de Armstrong como la manzana de las monjas. Mira. Un señor Peretti la donó, pero con uso. Y no sé qué congregación de hermanas iba a venir y al final no vino. Mira. Entonces se hizo el colegio secundario en el año 54. Esa gente también es pionera en ese tipo de cosas. Pero el mismo fue la esposa del que después fue el pionero de la cooperativa eléctrica, que fue Lasaña, junto con otros dirigentes de Armstrong. Y Leo, en ese sentido, te hago una pregunta que tengo pendiente desde hace mucho tiempo, desde que estaba de cura aquí, ¿no? Sí. ¿Y el por qué es simplemente eso? ¿Porque no vinieron las monjas? ¿O Armstrong tiene algo especial que hizo que sí, parroquia sí y el colegio católico no? ¿Eso simplemente fue una cuestión fortuita o la sociedad misma tenía alguna característica especial? Yo creo que fue una situación fortuita. Ajá. Pero también creo que hay influencia. Armstrong fue un pueblo muy influenciado por las ideas anarquistas a principios del siglo, como yo te comentaba. Sí, sí, sí. Tenía muy desarrollado la democracia progresista, que era anticlerical, según tengo entendido. Sí, sí. Por más que tenía algunos militantes que a lo mejor... No, pero claramente... En lo personal, pero claramente su ideología era anticlerical. Sí. Yo creo que... Y el radicalismo tenía sus dos variantes, pero digamos... Y creo que también, a lo mejor la tarea de los curas párrocos, a lo mejor estaba más encaminada hacia, es una opinión personal, hacia cuidar a los fieles por esta bronca entre laicos o entre, digamos, ateos. Sí, no creyentes y creyentes. No vamos a poner esa palabra, que no me gusta tampoco, porque no existe el ateo. Existen diferentes pensamientos, ¿viste? Sí. Y no se dio eso. Y a lo mejor tampoco tenía dirigentes como al principio, cuando se hizo la iglesia, católicos que hubieran buscado la posibilidad de que sí, que se hiciera la escuela acá. Inclusive también porque eran todos, hay otro elemento más que también es importante. Por ejemplo, este hombre Clerión, que te conté que la esposa era cosa, estaba muy vinculado al Colegio San José. Entonces, y así había otros sectores o otros dirigentes importantes que eran proveedores de alumnos a los internados de esos colegios. Es cierto. Como había un sistema importante que era de transporte y también porque estaban los colegios en Cañada de Gómez. Claro. Por ejemplo, mi madre y sus dos hermanas, en los años 40 y pico, el Colegio del Huerto. Claro, había mucha... se derivaba un poco la educación para aquel lado. Sí. Hacemos otro cortecito acá, Leo, muy interesante, y vamos a continuar después con Leo Giudici aquí en Instantáneas, el del día de hoy.
Crucianelli Sociedad Anónima. Ruta Nacional número 9, kilómetro 397. Teléfono 461044. Plastron SRL. Ruta Nacional número 9, kilómetro 397. Teléfono 462430. Plastron SRL. Osvaldo Luis Santilli e Hijos. Avenida Alberdi 1629. Telefax 46 1180 46 1080. Farmacia Pagura Vantage. Graciela Pagura. Farmacéutica. Roldán 1677. MC Muebles. Fischer 580. Teléfono 46 29 22. www.mcmueblesweb.com.ar. Arcemet. Servicios metalúrgicos. Área industrial. Lote número 20. Teléfono 490348. Implementos Agrícolas Cele. Calle Pública 1656. Teléfono 461452. José Bucolini Sociedad Anónima. Flotron 1347. Teléfono 461101. Supermercado Gatti. Siempre junto a usted. Roldán 1657. Teléfono 460213. Termoplast SRL. Industria termoplástica. Equipamientos porcinos. Carnicería La Nueva Argentina. De Luis Rinaudo y familia. San Luis 622. De Grande Sociedad Anónima. Ruta 9, kilómetro 397. Armstrong. Marmolería Armstrong. Mármoles y granitos nacionales e importados. Paseo Presidente Perón 1453. 46 1425. Continuamos en Instantáneas con Leo Giudici y vamos a estas fotos, Leo, que tienen que ver ya más con tu vida familiar. Contanos un poquito quiénes están allí. A ver, y aquí creo que también de la escuela. Vos contanos un poco. Bueno, empecemos por la escuela. A ver. La escuela fue muy importante para mí en el sentido de que pude ser partícipe de la creación de lo que se llamó el Departamento de Aplicación. Las dos escuelas de Armstrong actuales tienen un solo origen, que es el Instituto Belgrano, del año 54 al año 59. En el año 59 se oficializa la creación de las dos escuelas, la Nacional de Comercio y la otra. Pero al mismo tiempo, como el Nacional tenía magisterio, se creó un departamento de aplicación para que practicaran las maestras, digamos, con los alumnos que éramos nosotros. Entonces yo ingreso, cuando se crea el departamento de aplicación, a primer grado. Hice todo mi secundario, mi primaria, los 7 años de primaria y los 5 de secundario, en el viejo Colegio Nacional, que es donde está la actual Escuela Técnica. Y esta es una foto con compañeros entrañables, en segundo año del colegio, antes que se separaran las dos divisiones, digamos, claro, la que iba a ser bachiller nacional y la que iba a ser el magisterio. Algunos están fallecidos, lo siento mucho, compañeros, aparte de amigos personales, ¿no? Claro, claro, claro. Era un clima muy de mucha unidad. Este grupo fue muy unido, digamos, nos gustaba, teníamos profesores excelentes, profesores de literatura, de matemática, que si bien nos tenían solando, yo le digo a mi hija, ¿cómo vos podés estudiar hacer su secundario sin sentarte a estudiar cuando tenés una prueba? Nosotros estudiábamos todos los días, 3 horas, sentados en la silla, pero también había toda una camaradería, los profesores, era distinto. No sé, sí, no me expliqué, pero qué pasó, no me pregunte qué pasó, pero totalmente distinto a cuando mi hija fue a la escuela.
Eso hizo que actualmente mantengamos, a pesar de ser pocos, una buena vinculación. Con los varones jugábamos al fútbol, hoy teníamos un equipo de fútbol que se llamaba Bertilló, que después cuando termine te quiero brevemente hacer una referencia también a cómo un hecho casual de la revista se va a producir un hecho histórico el año que viene, que es una primicia que lo va a tener buen programa. Dale, dale. Y bueno, terminó el secundario, cada uno se fue por su lado, a mí me tocó Rosario, yo mientras estudiaba en Rosario militaba, luego me tocó el servicio militar, hice 2 veces el servicio militar, y cuando salí, 2 veces porque yo tenía prórroga, me tocó con los jóvenes de 18, yo tenía 20 y pico, y después que salí nos volvieron a llamar por el tema del conflicto del Beagle. Claro. Así que pasé 2 navidades, 2 años nuevos, 2 años y pico haciendo servicio militar. Y cuando salgo, consideraba que ya era momento de que mi padre no tenía que darme más dinero para estudiar y me dedico a trabajar. Mira. Entonces entro a trabajar. ¿Era común esa decisión, Leo? ¿Era común esa decisión de decir, bueno, yo ahora me banco solo? Y a mí yo tenía vergüenza, porque había avanzado poco en la carrera, porque después no pude entrar a la facultad hasta el año 83, porque había quedado libre y las condiciones para poder reingresar, los militares habían puesto condiciones muy fuertes. Retomo yo en el 83 la facultad, pero ya estando en pareja con mi esposa, María Teresa. Ah, mira qué lindo. A María Teresa la conocí en un casamiento que se realizó después de 30 años en el consulado italiano. Yo tenía un amigo, que en realidad yo era amigo de la madre, él estaba preso, su esposa estaba desaparecida y quería casarse. No estaba casado por iglesia, pero sí por civil, entonces eligió casarse como ciudadano italiano en el consulado italiano. Yo era amigo del esposo y María Teresa era amiga de la novia. La novia, actual mujer, es la hermana se llama Marilina González, es la hermana de la Chiqui González, nuestra ministra. Sí, sí. Y bueno, los dos, porque llegamos primero a la ceremonia esta civil, fuimos nosotros dos. Que ella vino con una cámara y yo le pregunto, ¿vos sos la fotógrafa? No, yo soy amigo de la novia. Yo soy amigo del novio. Bueno, a partir de ahí, a los 6 meses nos casamos. Mirá vos. Estuvimos 10 años sin poder tener hijos y después vino Rosalía. Qué lindo. Lo de Rosalía también fue una discusión, porque la adopción, todo el mundo parece que fuera una decisión fácil o que fuera... Tiene sus complejidades. Desde el momento en que vos no decidís, desde que decidís, de la forma en que se daba en esa época era más fácil, porque se podía hacer una tenencia provisoria con una escritura pública, pero luego había que ir, por supuesto, al juicio de adopción, ¿no? Claro. Que yo lo realicé en Cañada de Gómez. Bueno, la decisión mía era, yo no, digamos, no, me resistía a lo mejor porque quería tener lo que en esa época yo decía un hijo propio. Un hijo es un hijo, después de 22 años. Pero necesitaba que la vinculación a la adopción de esa chica estuviera vinculada a hechos que me dieran seguridad. En ese momento yo tenía mucho miedo por la inseguridad de lo que significa actualmente todo este lío de los chicos apropiados, la supresión de identidad. Yo quería que fuera absoluta y totalmente legal. Claro. Entonces, lo primero que hicimos cuando fuimos a buscarla, bueno, entonces te cuento, la persona que era el contacto donde estaba la posibilidad de adoptar a Rosalía, y la abogada que iba a hacer el caso era de mi máxima confianza, que ya había hecho varios juicios de adopción en Cañada de Gómez. Entonces ahí me decidí. Claro. Entonces, bueno, fuimos y a partir de ahí se siguió todo un proceso. Rosalía aparte tiene 2 hermanos en Armstrong. La jueza, cuando nos da la tenencia definitiva, nos dice que el único vínculo que no se rompe es el vínculo con los 2 hermanos, sobre todo con el hermano varón, por una cuestión de posibilidad de que se produzca algún enamoramiento o algo por el estilo. Bueno, y después entonces también me costó mucho, porque son cuestiones que no son fáciles. Me costó mucho la vinculación. El que hizo en este caso fue mi padre,
el nexo, y porque mi padre era muy amigo del Beto Boledo, entonces iba siempre y dice, che, Leo, dice, ahí está la hermana de Rosalía, ustedes no la vieron, no la fueron a ver nunca. No, digo, yo verla la vi, como que no estuve, hasta estuve yo con ella. Hasta hay un detalle importante, un día estábamos en la plaza, todavía ya habíamos decidido adoptar, y mi esposa dice, qué linda nena, estaba el Beto Boledo con Tatiana en hombro, y qué linda nena, dice, ¿cómo me gustaría tener una nena igual? Fue una premonición, porque fue la hermana después la que adoptamos. Y bueno, después tiene todas sus variantes la adopción, ¿no? Porque, digamos, vos estás trayendo a alguien de un medio que es totalmente distinto a un medio que por más que sea, yo te lo digo con total sinceridad, hasta que tenía 1 año, 2 años, ay, qué linda la nena, mirá que... O escuchar comentarios que me molestaban mucho, decir, ¿qué obra que hiciste? Yo no hice ninguna obra, yo soy padre. Claro. Esto no lo hago por caridad. Claro. Es algo mucho más grande que eso. Por supuesto. Pero después, en todo tipo de sociedad, porque no es que sea Armstrong, yo no le echo la culpa a Armstrong, después empiezan a jugar ciertas discriminaciones, que son discriminaciones que a lo mejor se dan porque una persona es gorda o porque es flaca. Sí, cualquier motivo. Por cualquier motivo, pero... Esto es más sensible. Esto es más sensible y sobre todo en criaturas que por su color de piel siempre producen un contraste, más en un pueblo de muchos rubios. Se producen situaciones donde también produce curiosidad, entonces algunos chicos querían saber la historia. Menos mal que Rosalía siempre supo quién era y de dónde había venido. Qué importante el tema de la verdad, ¿no? En ese campo, que ella siempre maneje la verdad, digamos, dentro de lo que se puede comunicar desde chica, ¿no? Sí, te cuento una anécdota. Por alguna razón Rosalía jugó para buscar la verdad de una manera muy, yo diría, muy inteligente, pero hasta a veces cruel. Porque le preguntaba algo a la madre le contestaba, y cuando yo estaba solo, ella venía y me preguntaba, por ejemplo, me dijo un día, a vos también la Chiche es mi mamá, hacia la abuela de ella, ¿a vos también la Chiche te trajo de Misiones? Le digo, no, Rosalía, yo nací de la panza de la Chiche. Porque ya había hablado con la madre, entonces contame. Entonces yo le dije exactamente lo mismo, porque si vos decís la verdad... No hay problema. No hay problema. Entonces, yo no sé si eso, qué produce en un chico. A mí un psicólogo en esa época me dijo que hay que decirles lo que ellos preguntan. Exacto. No más de lo que preguntan. Exacto. Y bueno, y te contaba, y con este hecho ahora de la aparición de Guido, de Estela de Carlotto, produjo en ella un hecho... claro. La movilizó, seguramente. La movilizó, pero ella sabe de que no hay un hecho que es fundamental, digamos. Ahí no hay acá con ella no hubo supresión de identidad, no hubo robo. Claro. Tiene 2 hermanos que también saben que son adoptados. Bueno, hay mucha claridad en todo el caso. Hay mucha claridad, pero yo creo que le movilizan este tipo de cosas. Entonces, algunos comentarios que yo puse en el Facebook, yo sé que los leyó y después le preguntó a la madre porque había puesto eso, porque yo dije que lo de esta mujer era similar a lo que podía haber pasado, por ejemplo, conmigo. Que yo sé que mi mamá me iba a buscar a mí o si tuviera un hijo como buscó esta mujer, ¿no? Pues sabes que yo pienso, Leo, que a veces son realidades tan fuertes que, digamos, intimidan. Y a veces creo que la misma reacción de la gente a veces no es tan madura, porque justamente hay un cierto temor a abarcar y asumir una realidad tan fuerte. ¿Viste? Como que uno ante una cosa hermosa, profunda, llena de vida, digamos, y de salud, vamos a decir, a veces cuesta acercarse, ¿viste? Y yo creo que una vez que uno lo asume y que, ponerle, vos lo estás contando con soltura y con sinceridad, todos tendríamos que tomarlo para crecer, ¿viste? O sea, yo creo que vos hiciste un crecimiento enorme junto con ella, con tu mujer, indudablemente, vos lo estás contando y se ve todo el proceso que hiciste. Fíjate, me estás hablando de un psicólogo, me estás hablando de cómo tomaste determinadas reacciones de la gente, o sea, hiciste todo un proceso como es la vida, en definitiva. Yo creo que todos tendríamos que aprovechar, ¿viste? Como pasa ahora con este caso público, los que tenemos cerca, para también crecer nosotros y crecer en humanidad, me refiero. O sea, ¿viste? En tomar con naturalidad y con respeto, desde lo más sano de nuestro corazón, estas realidades tan lindas que
en definitiva, edifican y hasta yo diría que nos hacen crecer como seres humanos, ¿no? Como uno realmente toma los valores que están allí incorporados, cuando uno realmente deja que esa lógica de la solidaridad, pero del amor, de la paternidad, de la familia, digamos, uno lo hagan bien dentro, y bueno, uno necesariamente crece, y a veces con ejemplos que tiene uno al lado, y lo que pasa es que a veces, como te decía, a veces uno le da un poco de temor acercarse, ¿viste? A estas realidades que son tan grandes, y a veces la burla, la discriminación, la separación con el lenguaje, a veces son consecuencias de ese mismo temor, o esa incapacidad de asumir las cosas en la grandeza que tienen, ¿no? Me parece a mí, yo por lo menos lo que veo en la gente a veces. Sí, coincido. Y me parece algo hermoso y bueno, y de cara a eso, me imagino que a vos también te habrá movilizado, como le movilizó a ella todo el tema del nieto de Estela. Digamos, ¿qué saldo te da a vos todo esto, digamos? Porque también hay una connotación, como decíamos antes, política. ¿Cómo te llegó a vos, digamos? ¿Qué bien te hizo a vos como papá en esa situación? No, a mí me dio una profunda alegría, es decir, porque la lucha de una madre por la búsqueda, al margen de las consideraciones políticas y de la militancia política que puede haber tenido cualquiera, porque, digamos, el robo de bebés, la supresión de identidad es un crimen de lesa humanidad. Está al margen de cualquier hecho político que vos podés decir juzgo o no juzgo, fusilo o no fusilo, mato o no mato. Y a mí me da una alegría inmensa alegría, inclusive porque yo conocí otro caso muy importante que apareció en el año 86, es decir, no, Guido ahora ya de 37 años, esta chica apareció y tenía 9, 10 años, de una sobrina de una amiga de mi esposa, que casualmente, una madre de Plaza de Mayo, que casualmente antes de ayer estuvimos en el Museo de la Memoria en Rosario, donde la hija, amiga de mi esposa, y ella llegó a Rosario y se puso a estudiar con ella, ¿no? Estudiaban juntos letras, conocía la casa de esta familia Galiquio, y Darwiña Galiquio falleció hace 2 años, y 1 año o 2, y la hija, en un emotivo acto que fuimos el jueves de la noche, le regaló los 3 pañuelos, el pañuelo de madre, el pañuelo de abuela y el primer pañuelo que usó. Entonces vivimos todo ese... me acuerdo que estábamos por entrar a un recital de Silvio Rodríguez, y ella ya teníamos vinculación. Ella también pasó por la cola y le dijo: María Teresa, la encontré. Bueno, habíamos vivido un encuentro de eso. Después hubo una serie judicial de casi 3 años, porque esta mujer estaba grande y nos contó, si la madre que la posee, que la había sacado de casa cuna, era una situación extraña. Ella le plantea que ella no está grande para criarla, que las tías no se iban a hacer cargo. Si ella le permitía mantener una relación con la nieta, ella no iba a iniciar ninguna acción judicial. Entonces ella se entera de que prepara todo para irse del país con la chica. Entonces ahí dice no. Y ahí, bueno, después de 3 años... se hace el descubrimiento. Vamos a hacer un ping-pong, Leo, que tenemos acá, que es como costumbre, y nos va a servir para, de paso, traer a cuento. Vamos a iniciar ese ping-pong con esta foto, que me gustaría que vos nos cuentes un poquito a qué se refiere. Bueno, esta foto es del año 73 de noviembre, esto es en Villa General Belgrano, pero esta facha, digamos, de militante de esa época, es la misma con la cual fui el 20 de junio a esperar a Perón a Ezeiza. Mira. Fuimos con un profesor de la facultad de Piante, un excelente profesor, falleció no hace mucho que falleció, y con mi amigo Hugo Peroni. Hugo Peroni era el hijo de Alda Peroni, una luchadora de la biblioteca acá de Armstrong, una persona muy extraordinaria que falleció. No teníamos, a la vuelta nos daba de comer este profesor porque no teníamos hambre. Bueno, esto es una imagen de la militancia mía en aquella época. Fui también cuando falleció Perón, no me perdía ninguna manifestación, entré a la facultad y entré a un acto político. Tuve la suerte de ver, hace poco vi por Facebook una foto de un grupo de teatro que era de David Stivel, que se llamaba, bueno, no recuerdo el nombre, donde hay personajes que todavía viven, Lupi, Bárbara Mujica, Carlos Carela. Tuve la oportunidad de verlos en el teatro del Salón de Actos de la Facultad de Ingeniería. Qué importante. Y de cara a eso, Leo, ¿cómo te parece que debiera ser la
militancia política hoy? La militancia política hoy es distinta. En aquella época era más una militancia, ¿cómo la podemos llamar? Más vinculada y más peligrosa a hechos de inestabilidad que había. Fue muy arriesgado lo que pasó, mucha gente quedó al descubierto, sin haber participado en ninguna organización armada, fue desaparecida, o por el solo hecho de vivir con alguien. En cambio, hoy yo creo que hay una seguridad mucho más importante, en el sentido de que esa prédica y esa lucha y esa participación política no tiene esos riesgos. Podrá tener otros riesgos en el sentido mínimo de que sea utilizado para que tal o cual candidato luego sea presidente, pero yo creo que los chicos ahora tienen dos virtudes: les gusta participar y no son sectarios. Ajá. No existían las peleas que yo he visto. Había una manifestación que arrancaba de 5 agrupaciones políticas en Rosario, por ejemplo, en el golpe de las Salvadoras en Chile, y cada grupo político era entrompada con el tren que seguía, digamos. Claro. Hoy en día, inclusive se ve acá en Armstrong, el diálogo que hay entre diferentes, discuten, ¿no? En mi época no existía eso, que hay entre diferentes chicos que militan en diferentes partidos. Entonces, eso es muy meritorio. Claro, y yo siempre digo que siempre, si los jóvenes, toda esa fuerza que tienen y son respetados por los más grandes y los dejan trabajar, se puede producir un fenómeno como el de Pablo Verdecchia. Yo creo que Pablo Verdecchia fue intendente de Armstrong porque los dirigentes viejos le dieron espacio a los dirigentes jóvenes para que se pusieran de acuerdo y no trajeran a colación esas grandes divisiones que había antes. Bueno, y lo mismo va a pasar en el peronismo de Armstrong, que está tan dividido en tantas líneas internas, y mi postura es que dejen que esos jóvenes, entre 20 y 30 años, un poco más, que se reúnan, que ellos tienen buen diálogo, que tendrán diferencias, pero las van a solucionar, y entonces esa militancia por eso es distinta, y es importante. Es importante porque sirve también para defender determinados logros que no pueden volver atrás. Gane quien gane las elecciones, a lo mejor este gobierno no tiene continuidad en este modelo, pero es importante la participación, es muy importante. ¿Y lo que se viene, te parece, en Armstrong es eso, el diálogo y el protagonismo de los jóvenes? Es mi deseo ese, es mi íntimo deseo, y yo lo digo desde un lugar donde mi última elección, por motivos que todo el mundo conoce, fueron de 300 votos, 400 votos. Cuando fui electo concejal saqué casi 4.000, porque iba junto con una figura que convocaba, como era el doctor Fischer. Lo digo desprendiéndome yo de cualquier posibilidad, aparte por mi edad. Yo tengo 61 años, yo quiero que la política la manejen jóvenes entre 35 y a máximo 40 años, porque están en lo mejor de la edad, y con no la eternidad. Es decir, yo soy partidario de que tiene que haber 2 mandatos en todos los órdenes tiene que haber 2 mandatos. 2 mandatos. Como existe a nivel presidencial, claro, tiene que ser intendente, a concejal, a diputado provincial, a senador, a todos lados. No sé si se va a dar. Yo creo que como viene la cosa en esta próxima elección del año que viene, como viene dada la cosa, no, porque vos te invitan a una reunión, pero pero no viene José. Donde está José te invitan a una reunión, pero no viene Pedro. Yo convoco una reunión, sí, pero yo voy, pero si no viene Antonio. Como que hay barreras, digamos, que son difíciles de franquear. Entonces así no se puede construir. O hay 2 caminos. O estamos todos, Pedro, José y Antonio, o nos vamos todos. Y dejamos que los chicos vayan. Claro. Ese es mi mensaje. Digamos, como no seguir siendo un lastre las divisiones anteriores para la nueva militancia y el nuevo liderazgo, digamos así. Exacto. Y sin calificar si fuiste mejor intendente o que no, si fuiste mejor o peor concejal. Porque si no se termina con esas peleas internas y personales, nunca va a haber un proyecto común. Claro. Otra cosa que veo, y también dentro de lo que es la militancia política, se nos fue, mirá qué gran tema el tema este que fuiste concejal, pero en ese mismo camino político, a veces uno escucha los políticos armstronenses debatiendo, vamos a decir así. A lo mejor, no sé si uno nota, los grandes planteos ideológicos quizás no están tan presentes como la coyuntura puntual. A veces se discute sobre algo muy más pequeño, ¿no? ¿Te ves eso también? Sí, por supuesto. Sí, se discute sobre la pavada. Yo lo quería decir un poquito más así, pero sí, bueno, sí, pero, que sí. Digamos, fui muy duro de decir pavada, pero realmente
digamos, si un cartel está colocado en la izquierda o en la derecha, si hay un pozo que tapar o destapar, yo creo que no es la función de un concejal. Yo te digo porque soy un concejal frustrado en el sentido de que cuando pude ser concejal, las luchas, terribles luchas por la mayoría en el consejo me impidieron serlo, porque el consejo ese funcionó la mitad del tiempo. La otra mitad del tiempo la pasábamos mandándonos cartas de documento, o si no, en las comisiones del Senado de la provincia, donde nos retaban y nos decían que éramos unos inconscientes, pero no había manera de solucionarlo. Se solucionó ahora con el doble voto del presidente. Claro. Y con respecto, también en esa época yo notaba que no había una discusión ideológica. También la discusión era muy localista, muy de mirarnos al ombligo. Yo siempre uso esa expresión. Uno tiene que un poco, a veces, dejarse de mirar al ombligo y ser un poco más ideológico, porque lo ideológico siempre enriquece, claro. Hugo. De cualquier manera enriquece, y no hay que tenerle miedo a las ideas. Claro. Un amigo mío con el cual compartí el Ateneo Arturo Jauretche en el año 83 en Rosario, yo tengo muchas varias. Claro, un recorrido largo. Él decía que había que institucionalizar la lucha por la idea. Mirá qué frase, institucionalizar la lucha por la idea. Entonces, supone lugares, ámbitos, actitudes, madurez en mucha gente. O sea, yo me imagino, es un crecimiento para hacer todavía, ¿no? Que no es que no exista en absoluto, a lo mejor marcamos una tendencia, no es que no se discuta ninguna ideología, pero ni que tampoco haya que tratar las cosas concretas, sino que a lo mejor se hace mucho acento en una cosa y a lo mejor falta a lo mejor algunas otras discusiones que a lo mejor se daban en otro momento y no dejan de ser importantes. Sí. En el ping-pong yo había puesto acá el tema cultural. Que nos dijeras algunas palabras de tu mirada de la cultura. Hablaste de historia, no hablaste de la parte política, todo eso también es parte de la cultura, pero decir, por ejemplo, nuestra cultura a nivel argentino, a nivel Armstrong, que lo que vos quieras enfocar. Yo tengo un concepto de cultura de lo más amplio. Para mí cultura es todo lo que hace el hombre. Es un concepto que vos lo debes compartir, lo conocés. Sí. Pero para mí la cultura está siempre vinculada a la política. Para mí yo sostengo que la lucha política es una lucha cultural. Cultural en el sentido de que la cultura tiene que servir para modificar la realidad también. Porque si el hecho cultural en sí es un... te voy a dar un ejemplo. A ver. El acto que hizo el Club Deportivo Norte el otro día, la enseñanza más importante que me dejó a mí, al margen del hecho cultural, es que me permitió afirmar lo que yo ya pensaba de esos dirigentes que tuvo Norte y de esa continuidad de padres a hijos y de esa calidad humana. Porque vos al verlo todos los días y verlo parado en la puerta del club, al Cholo, o verlo a Miguel en la imprenta, vos no dimensionás la importancia del valor cultural. Y al ver el video donde creo que fue Martín el que lo hizo, y con la calidad con que unió no el testimonio separado de cada uno, sino la pregunta y la coordinación de todo, a mí me permitió dimensionar la calidad humana de esas personas, y que en última instancia esa calidad humana y ese deseo, que también es cultural, porque es deportivo y también es cultural, y creó ese club tan grande. Eso es un ejemplo para qué sirve la cultura. La cultura tiene que servir para hacernos pensar, para hacernos reflexionar, para tratar de modificar la realidad. Entonces yo le digo a los demás clubes, ahí tienen un ejemplo de donde... Y dice, pero no, digo, ese es un ejemplo, porque inclusive esa gente trae toda la misma calidad humana de lo que eran sus padres, de los fundadores. Y por eso tienen el club que tiene, con los avatares lógicos, de crisis y de todo lo demás. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Háblame de los medios de comunicación en general. Y los medios de comunicación están siempre influenciados. A veces de una manera consciente y a veces de una manera inconsciente. Influenciado en función de que siempre hay intereses económicos que pueden llegar a influir. A veces hay libertad, a veces no, pero a veces inclusive algunas personas dicen, no, yo no puedo decir esto, o me autolimito en decirlo porque a lo mejor mi anunciante después deja de darme la pauta publicitaria. Hay casos que no, yo claro. Conozco casos de que hay anunciantes que viven diciendo tal o cual cosa. Generalmente los medios en Armstrong fueron importantes. En Armstrong lo que faltaría es una radio importante, no tantas radios
separada. Es una visión que tengo, porque se transforman en radio de poco desarrollo. Digamos, como hay un cable fuerte, una competencia que es Cablevisión, tendría que haber una radio fuerte, juntarse varios. Lo que pasa es que a lo mejor es una cuestión económica, yo lo desconozco, yo te lo digo como expresión, como un ideal. Como un ideal de deseo. Y la televisión en Armstrong fue muy importante para que la gente se empiece a expresarse. Vos te das cuenta cuando va una cámara a un lugar donde no hay televisión local, están todos desesperados por salir en la cámara y hacen así. Le ponen el micrófono y se asustan y no quieren hablar. Vos en Armstrong hoy salís y le pones el micrófono al 80-85% de la gente, todos te van a contestar, todos van a tener la cancha de manejar un micrófono y nadie va a hacer monería por detrás, como diciendo salir por televisión. Ya están acostumbrados a salir. Eso ha producido también la posibilidad de la expresión. Habría que hablar de un montón más de cosas, ¿no? De cómo influye, cómo la política influye en el medio y cómo el medio influye en la política. Yo también soy de la opinión de que los medios tienen que tener su postura y su ideología, pero tienen que explicitarla. Yo no creo en el periodismo independiente. No creo. Digamos que vos preferirías, digamos, que el medio tuviera una postura, digamos, propiamente. Sí, o mínima. Mirá, nosotros estamos de acuerdo con, qué sé yo, estamos de acuerdo con la lucha de la mesa de enlace, por ejemplo. O que una radio diga, bueno, nosotros vamos a bregar para que en Armstrong, qué sé yo, exista el defensor del pueblo. O con misiones, ¿viste? Claro, entiendo. Por ejemplo, el defensor del pueblo es una discusión que se está dando ahora. Claro. Que es caro, que es barato, pero hay gente que lo quiere, lo necesita. Claro. O la figura que lo reemplace. No sé si puede ser una delegación, pero es una falencia que tiene Armstrong. Armstrong, aparte de pedir una cámara al cable o ir a una radio, no tiene la posibilidad de un hecho concreto ir y denunciarlo, o porque a lo mejor tampoco el cable es la recepción, decir, che, yo tengo un árbol que me molesta o la cañería está tapada y no usar el cable, no se lo va a resolver sí, sin ni hablar. Alguien del cable siendo la municipalidad. Leo, y para el futuro, tanto en lo personal, ¿qué cosas te quedan pendientes? ¿Qué cosas querés hacer en el futuro? ¿Qué mirada tenés hacia adelante? Bueno, yo sigo escribiendo, no paro de escribir. Lo único que publico por ahí es en otro ámbito que es Armstrong y Región, que es un diario digital, cada tanto alguna colaboración que tiene que ver con lo histórico. Tengo algunos proyectos de los cuales están vinculados a esto que yo escribo. Tengo algunas posibilidades de participación política, pero yo casi diría que la estoy descartando a nivel nacional, porque a esta altura del partido yo lo que necesito es mi trabajo, tranquilidad en mis cosas y hacer lo que más me gusta, que es escribir y seguir leyendo historia o algo vinculado a la historia. Mira qué lindo. Me prometiste una primicia, eso sí. Te cuento. Rosalía estuvo en Buenos Aires 2 años estudiando, luego se vino. Cercano al lugar donde mi esposa durante un tiempo fue a hacer un curso y se quedó, como para acompañarla, se quedó un tiempo y alquilamos un pequeño departamento que estaba en la zona de calle, donde estaba la penitenciaría en la calle La Acera. El Alto Palermo es el lugar en concreto. Bueno, y yo dejo el auto en un estacionamiento, voy a ser breve. Y atrás había una revista que decía La Voz de Armstrong. El muchacho, cuando yo salgo, que le dejo el auto porque ellos lo acomodan y se quedan con la llave, me dice, yo en Armstrong tengo una calle que tiene mi nombre. Y yo empecé a pensar, Delfo Cabrera, empecé a pensar, qué sé yo. Claro, cualquiera. Y le digo, decime, le digo, ¿por qué? Y digo, no, yo hago esta revista, se llama La Voz de Armstrong. Dice, porque mi nombre es Bertilló. Dice, y hay una calle, sí, digo, y dice, hay un club de fútbol también. Sí, le digo. El club de fútbol no existe más. Y te digo más, lo fundaron amigos míos y yo lo continué. Era un club de pibe, de barrio, y que tengo una foto. Y la calle el callejón Bertilló son cuatro calles. Bueno, nos hicimos muy conocidos, pero apareció un día un genealogista que llamó a la municipalidad y me lo derivaron a mí, un tal Jasón de la ciudad de Córdoba, que estaba haciendo el árbol genealógico, colaborando con un árbol genealógico de una francesa
acá en Armstrong, y que era pariente de los Bertillot. O sea, la abuela de ella era sobrina, nieta de Vittorio Bertillot, que es por el cual se llama esta la calle. Bueno, esta mujer va a venir en marzo a la Argentina, va a estar creo un mes, y va a haber un encuentro de todos los Bertillot que están desparramados por toda la Argentina acá en Armstrong. Qué hermoso, mira. Porque como un homenaje donde nació todo, según ellos. Yo mantengo contacto, le he pasado datos. Este hombre llegó a tener 4 manzanas en Armstrong. Y al donar esas 4 manzanas cuando se fue a vivir a otro lado, o no sé cómo fue, donó para hacer ese callejón, que se llama Bertillot. Bueno, esa es la primicia. Qué notable, y bueno, vamos a disfrutar en su momento. Leo, gracias por venir. Un gusto tenerte acá y haber compartido este tiempo con vos. No, yo te agradezco mucho. A mí, como habrás visto, me gusta. Hablar también me gusta. Me sentí muy cómodo. Este tipo de programas a mí me satisfacen. Me gustaría también que hubiera otros programas donde se pueda debatir políticamente, pero este formato a mí me encanta, porque permite el conocimiento y la expresión del entrevistado, tu postura ante los hechos y el cambio de opinión, que en una mesa de debate no se podría dar. Me parece excelente. Bueno, te agradezco y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No hay problema. La semana que viene entonces continuamos con Instantáneas. Los esperamos la semana que viene.